Antenor ha tenido la virtud y el mérito de ser el maestro no solamente de Vallejo, de Víctor Raúl Haya de la Torre, de Alcides Espelucín, de Francisco de Sandoval y todos los integrantes de esa generación que constituye la más brillante que ha producido Trujillo, el Perú y la América, porque no hay un grupo tan homogéneo, tan compacto y tan ilustre como el grupo norte que presidió Antenor Orrego. Ningún grupo de América se mantuvo tan cohesionado y tan fraternal y tan idealista y tan justiciero. De modo que ya es conocido, ¿no? El propio Víctor Raúl se inspira en la filosofía de Antenor Orrego. Vallejo inspira su estética en Antenor Orrego. Fíjense, Antenor Orrego es uno de los grandes precursores, es uno de los grandes pensadores, no solo peruanos, sino de América Latina, a quien no se le ha hecho justicia, y es el momento de hacerle justicia, porque fundamentalmente hay muchos aspectos de su pensamiento que tienen mucha vigencia para guiar este fenómeno de la globalización y hacer los contrapesos necesarios para que sea un movimiento positivo, tratando de neutralizar esos aspectos negativos que también tiene. Se ha hecho un gran esfuerzo publicando sus obras completas, ¿no?, que acaban de darse a luz, que eran necesarias, importantísimas, ¿no? Por lo tanto, ya se tiene la posibilidad de acceder a sus fuentes. Y yo he señalado también de una vieja promesa que le hice todavía a la Torre, que no he cumplido, de lo cual siento remordimiento de conciencia, de escribir una obra sobre el pensamiento de Antenor Orrego, y pienso hacerlo en esos próximos meses. Lo más importante en Antenor Orrego es que sus ideas son un estilo de vida, una manera de sentir, de expresarse, de ser parte de la sociedad y de convocar a otros a continuarlo, ¿no? Podría ser muy fácil decir que es un revolucionario, en el sentido de que entiende la política como política revolucionaria, política de cambio. Pero eso es insuficiente, porque lo que está de por medio es toda una cosa mucho más amplia de cómo vivir esa idea revolucionaria, aplicada a sus sentimientos, a la amistad, a la belleza, a la creación, a la educación. Y eso lo ha hecho un personaje fundamental en varias generaciones de intelectuales y estudiantes trujillanos. Y el principal interés de mi exposición es que ese ejemplo se mantenga, ¿no?, fresco en la memoria de todos nosotros, y contribuyamos a que permanezca, que hayan otros Antenores Orregos pronto, ¿no?, en Trujillo. Hay 7 aspectos fundamentales de ideas que él planteó por los años 20, 30 y que hoy en el 2010 tienen plena vigencia en el campo educativo, por ejemplo. Los puntos de vista sobre educación que planteó Orrego, yo mismo había leído algunos párrafos de él, tienen plena vigencia. Él señala, por ejemplo, cómo debe ser la educación universitaria, y los teóricos en educación modernos lo que están haciendo es simplemente desarrollar ideas que Orrego ya los había planteado por los años 20 o 30. En el campo de la integración americana, el tema sigue vigente. O sea, si no nos unimos los países de América Latina, vamos a ser devorados por las grandes potencias que ya se han unido. Estados Unidos es un pueblo continente, Rusia es un pueblo continente, China también lo es. Europa se han unido todos en el mercado común europeo, son un pueblo, un estado continente. Y entonces nosotros debemos orientarnos en esa dirección. Y en ese sentido, la visión de Orrego tiene total vigencia en América Latina en estos momentos. Él es uno de los abanderados de la lucha contra el colonialismo mental o alienación. Por lo tanto, eso siempre estará vigente, la creatividad en los estudiantes, en los profesionales, en los artesanos y en todos los creadores de cultura. Me ha impresionado la concurrencia masiva de estudiantes, y eso es un indicador de que tenemos estudiantes que, además de estar presentes en sus clases, deben estar, como hemos visto ahora, en las conferencias, en los eventos, porque a veces a las conferencias y a los eventos asisten profesores, y el gran ausente y el principal protagonista que debería ser es el alumno, pero hoy hemos visto que ha asistido la juventud a esta actividad, y ojalá siga asistiendo. Este encuentro académico es para celebrar, en primer lugar, los 120 años del nacimiento de Antenor Orrego, y al mismo tiempo revisar, ¿no?, el pensamiento de Antenor Orrego, revisar su vigencia
y que las nuevas generaciones conozcan mucho más a este gran filósofo que fue Antenor Orrego. Especialmente los estudiantes han asistido en gran número y se ha mostrado un gran entusiasmo, mucho deseo de conocer no solamente la vida, sino el pensamiento de Antenor Orrego. Nos proponíamos que nuestros alumnos especialmente conocieran de cerca lo grande que fue Antenor Orrego y que nosotros somos realmente los herederos de esa vida y esa obra que fue realmente en su tiempo la más importante que ha tenido, porque fue un hombre que se proyectó al futuro a través del destino, como él mismo decía y señalaba. Nosotros realmente hemos querido lograr eso y lo hemos, creo que toda la comunidad universitaria y amigos de la universidad han podido en estos 4 días de simposio, desde la inauguración, poder beber realmente de las fuentes de este gran hombre, de este amauta maestro Antenor Orrego.